Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Señor, entonces, Juan capítulo 1, versículo 14 al versículo 18. Leemos y luego vamos a orar. Juan 14, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que estamos teniendo, en la que hemos podido exaltar y bendecir tu nombre, proclamar al Hijo de Dios que vino al mundo para dar su vida por nuestros pecados. Gracias por todo lo que estamos haciendo. Te ruego que ahora nos des entendimiento para poder comprender en el día de hoy lo que vas a hablar a nuestras vidas, para que al entender estas verdades universales y a sus implicancias para nuestra vida podamos ponerlas por obra, creerlas de corazón y ponerlas por obra y de esta manera crecer en la fe. Dame entendimiento, Señor, para poder comprender cada una de estas verdades y poder explicarlas de una manera clara a la congregación y que tu nombre pueda ser exaltado en medio nuestro. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. El título del sermón es Navidad es que el Verbo se hizo carne. Así se llama. Navidad es que el Verbo se hizo carne. Y hablando justamente, ¿no?, sobre esta celebración, una de las costumbres más comunes para los que van a festejar esta semana, esta celebración, es que cuando llegan la noche del 24 a las 12, algunos se abrazan, ¿no? Algunos se reconcilian a veces, que estaban medio peleados, ¿no? A veces durante el día hubo pelea porque, bueno, la comida no llegó a tiempo y nos peleamos, ¿no? Y bueno, ya ese momento sí, bueno, ya fue, vamos a arreglarnos. Otros brindan, no vamos a decir con qué, pero algunos brindan con una cosa, otros con otro. Muchos se saludan, algunos más o menos efusivamente, pero casi todos, más que seguros, se dicen unos a otros, ¡Feliz Navidad! ¿No? Esta es la costumbre que tenemos. Nos miramos así, abrazándonos, besos, saludo de mano, como sea, pero es ¡Feliz Navidad! Casi todos lo dicen. Ahora, es interesante esta frase. No sé si alguna vez te pusiste a pensar, ¿por qué la Navidad es algo feliz? ¿Y por qué se lo expresa al otro como si fuera un deseo? ¿Por qué le decís a otro Feliz Navidad? Se me ocurre que tal vez para el caso de los cristianos, lo más seguro que pasa es que están pensando en el evento de la Navidad. Hay mucha gente que celebra en este tiempo, que va a celebrar el 24, pero no entiende y ni siquiera cree en Dios, pero también lo celebra. Pero para el caso de los cristianos, creo que están pensando en el evento de la Navidad, que es el recordatorio de la venida de Jesús al mundo. Eso es lo que recordamos. Y que como eso fue un evento hermoso, les da felicidad. Pensar en que Jesús vino al mundo da felicidad, nos da felicidad. Es por esa alegría que sienten al pensar en el Salvador, que desean que los otros puedan tener el mismo gozo al pensar en Cristo. El gozo que te da pensar en este Salvador que vino al mundo es un buen deseo para que otros sientan ese mismo gozo. En eso se encuentra el deseo cuando alguien le dice Feliz Navidad al otro. Está diciéndole, quiero que sientas el mismo gozo que siento yo al pensar que ese Salvador vino al mundo a salvarlo. Es querer compartir con otros esta alegría. Ahora, repasando algunos detalles de este evento, de la venida de Jesús al mundo, podemos saber claramente que fue un hecho único. Por un lado, sabemos que fue un evento anticipado muchos siglos antes. En Isaías capítulo 7, versículo 14 nos cuenta que fue profetizado que un niño sería llamado Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. También sabemos
que la gestación de Jesús, la concepción de Él, fue un evento milagroso y excepcional. En Mateo capítulo 1, versículo 18 al 21, del cual vamos a hablar con más detalle el próximo domingo, nos cuenta de la concepción de María siendo virgen por el Espíritu Santo, algo nunca visto, una virgen que conciba. Bueno, eso fue un evento milagroso, único, especial. Los eventos alrededor del hecho de la venida de Jesús al mundo también fueron muy especiales, no solo su concepción, sino muchas de las cosas que pasaron en ese momento, en ese tiempo. En Lucas, por ejemplo, capítulo 2, versículo 8 al 14, vemos que ángeles se aparecieron a pastores de la región para anunciarles acerca del nacimiento del Salvador. Ni hablar de la estrella de Belén, ni hablar de los magos de Oriente, tantas cosas que ocurrieron en ese momento que fueron especiales. Era también un evento especial en el hecho de que era el único niño del que se sabía el propósito de su nacimiento, así también como el propósito de por qué iba a morir. En Isaías capítulo 53, versículo 10 nos habla de que ese siervo de Dios, Jesucristo, pondría su vida como sacrificio por el pecado. Ahora, todo esto reviste de que la venida de Jesús al mundo fue excepcional, pero hay otro tema que es fundamental en cuanto a la Navidad y a todo lo que pasó en este evento. ¿Cuál es? Quizás podemos decir que es el más importante. Bueno, la encarnación del Hijo de Dios. O dicho de una manera más simple, que Dios se hizo carne. Esto es lo más extraordinario de este evento. Esto es lo más extraordinario de la Navidad. Pensar que Dios se hizo hombre. El Evangelio de Juan, justamente, por un lado, tiene el propósito de demostrarnos esa verdad, que el Verbo se hizo carne, que Dios se hizo hombre. El apóstol, concluyendo este libro, dice que lo que escribió en Juan 20:31 es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ahora, el texto que hoy voy a exponer se encuentra en el comienzo de este Evangelio, en el capítulo 1, como una introducción a todo lo que va a decir luego Juan, desarrollando hechos específicos de la vida de Cristo, así como el resto de los evangelistas no cuentan toda la historia acerca de lo que pasó con Jesús en el mundo, sino que cada uno elige específicamente eventos y relatos o situaciones que vivió Jesús con un propósito, porque cada uno de ellos escribió el Evangelio o su Evangelio o su relato del Evangelio a partir del propósito que tenían para poder darle a sus oyentes, a sus lectores originales. Inspirado por el Espíritu Santo, Juan comienza a hacer un recordatorio de todo lo que vio al Señor hacer y decir. Él fue un testigo presencial, porque él estuvo con Jesús, recordando justamente su obra redentora y testificando, evidentemente, que el carpintero de Nazaret no era un hombre como cualquier otro, sino que, como dice desde el comienzo del versículo 1, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Es extraordinario esto. Por lo que entonces toda esta sección del versículo 1 al versículo 18 nos introduce a este tema en cuestión, a la demostración de que Jesús es Dios mismo. De toda esta introducción, evidentemente, versículo 14 al 18, que fue lo que leímos y que vamos a ver en el día de hoy, son el final de esta introducción, de este prólogo que encontramos entonces en el capítulo 1. Y se centra en mostrar justamente la doctrina de la encarnación de Cristo. Uno de los pasajes más preciosos y más claros que tenemos acerca de entender y de defender la idea de que Dios se hizo carne en Jesucristo. Es mi deseo entonces que por medio de este sermón tu vida se llene de gozo, de ese gozo que produce el meditar en la gloria de este evento, para que en estos días entonces puedas estar meditando continuamente en este evento central en la historia de la humanidad, como fue la venida de Jesús al mundo, que el Verbo se hizo carne. El tema de hoy entonces es que la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, es un evento central en la historia de la redención. ¿Cómo saber si es tan importante? Bueno, el texto nos da 3 razones que nos van a demostrar su importancia y en la cual vamos a meditar hoy. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Vamos a ver entonces la primera de las razones, las tenemos en el versículo 14. La importancia de la encarnación de Jesús en la historia de la redención
se demuestra justamente por lo singular que fue este evento, por lo especial, por lo tremendo y excepcional que fue. En el versículo 14 vamos a ver un poco de esto. El texto comienza de una forma maravillosa. El comienzo del versículo 14 es extraordinario. En estas poquitas palabras tenemos algo impresionante. Lee conmigo, versículo 14. Comienza diciendo, y aquel verbo fue hecho carne. El texto nos da la declaración más grande que tenemos de la humanidad del verbo de Dios. ¿Cuál es esa declaración? Que Jesús es la segunda persona de la Trinidad que se vistió de humanidad, que se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre es Jesús, el Hijo de María. Él era totalmente Dios desde la eternidad, pero desde su concepción en el vientre de María, ahora también es totalmente hombre. Completamente Dios desde la eternidad y a partir de su nacimiento también completamente hombre. A esta doctrina bíblica se le llama unión hipostática, que los teólogos la definen como la unión de dos naturalezas en una sola persona. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 se nos cuenta un poquito de esto. Dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cuando hablamos aquello lo hemos visto hace poquito, no está hablando de despojarse de su deidad. Él siguió siendo Dios porque Él no podía dejar de serlo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, manteniéndose como era eternamente Dios, ahora se le agrega a esa misma persona una nueva naturaleza que es la naturaleza humana. Y esto es un acto milagroso. Nos encontramos ante un hecho, una enseñanza que nuestra mente no llega a entender con total claridad. Para nosotros sería pensar, bueno, esto de 50% Dios, 50% hombre. No. Bueno, 90% Dios y 10% hombre. No, tampoco. 100% Dios, 100% hombre. Bueno, no existe nada así. Bueno, Jesús era así. Justamente así. Por eso es un milagro único. Creo que querer intentar buscar ilustraciones o maneras, analogías o ejemplos que nos ayuden a entender esta realidad nos va a llevar a expresarnos de una forma incorrecta. Mira, intenté por un momento pensar en alguna ilustración y dije, no, mejor no vamos a decir nada porque vamos a hacer lío. Decimos lo que la Biblia exactamente dice, que Él era completamente Dios y es completamente hombre. Justamente Él es extraordinariamente especial y único. Como no hay nada o nadie comparable a Dios, es que entonces Él decidió presentarse a sí mismo de la misma forma, de esta forma, en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, dice. Nada se compara a Él. Totalmente diferente de su creación. En verdad, la definición que podemos ver es que no hay nadie como el Señor. Ahora, habiendo dado esta definición de la persona de Cristo, habiendo entendido cómo era Él y quién era Él, es que entonces ahora sí el apóstol Juan nos puede dar algunas características de la persona de Cristo y de la obra que vino a hacer. Era necesario la aclaración de saber delante de quién nos encontrábamos para entonces poder entender por qué sucedían las cosas que con Él pasaban. De entrada, Él en esta introducción está mostrando quién es, para que entonces después cuando, me imagino los oyentes, su lector original leyeron todo lo que tenía que contar, necesitaban entender primero ante quién estaban para entender por qué pasaban las cosas que pasaban a su alrededor. Porque las cosas que pasaban evidentemente eran demasiado sorprendentes para encontrarse ante cualquier persona. No era un simple profeta, un simple maestro, no era un profeta poderoso nomás. Este era el Verbo hecho carne. Por eso todo lo que pasaba a su alrededor, todo lo que hacía, todo lo que hablaba, los milagros, prodigios tremendos que hacía, tenían que ver con la persona que Él era. El texto dice justamente que este Verbo
habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Fua! Tremendo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, lo que se nos expresa por un lado, vayamos despacito, miremos un poco. Por un lado, dice que este verbo habitó. Que diga habitó es declarar que el verbo extendió su morada o su tienda a la tierra. Algunas versiones dicen que se tabernaculizó, o sea, puso su tabernáculo con nosotros. Ahora, para el pensamiento judío, esta afirmación era impresionante. El tabernáculo del Antiguo Testamento, para el pensamiento judío, representaba la morada de Dios. El Dios eterno justamente estaba en medio de su pueblo allí en el tabernáculo. Tal era la gloria en ese lugar que los hombres no podían acercarse al lugar donde más cercano estaba la gloria de Dios. Tenían vedado. Hasta cierto punto podían acercarse algunos, hasta cierto punto otro, y el sumo sacerdote podía entrar hasta la zona donde estaba el lugar santísimo una sola vez al año. Ahora, justamente es extraordinario porque vemos que en la persona de Cristo, esta gloria que estaba vedada a los hombres y que no se podían acercar, justamente la gloria de Dios anduvo por la tierra de Palestina. Es impresionante, imagínense. Dios, que estaba inaccesible a todos los hombres, ahora andaba por el mundo caminando en medio de pecadores, hablando con gente como vos y como yo, pecadores, siendo Él el creador del universo. ¿Te imaginás eso? Impresionante. Juan remarca que Dios mostró su gloria por medio de Jesús. Obviamente no se refiere a la gloria plena y total de Dios a la cual los hombres no tienen acceso, pero se nos testifica justamente que en los años que compartió de la vida con Jesús en la tierra, Juan, en las obras que vio, en las palabras, en sus enseñanzas, Juan justamente contempló las actitudes, los atributos, la expresión máxima que podemos llegar a conocer justamente del Dios que es invisible. En Jesús podemos conocer todo lo que se nos ha revelado principalmente acerca de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 1:15 nos dice que Él, que Jesús, es la imagen del Dios invisible. Extraordinario. Juan está diciendo, todo lo que pude ver de Él es la expresión más clara que tenemos acerca de cómo es Dios. Por otro lado, la gloria que Juan vio en Cristo la expresa como la gloria del unigénito del Padre. No está diciendo aquí el Señor, no está diciendo acá Juan que el Señor, que Jesús sea una creación única del Padre. El término que usa acá para unigénito es el término monogenes, que se refiere a una relación única, especial y preexistente entre el Padre y el Hijo, una relación especial que no tiene con ninguna otra persona. El apóstol habló de eso, de esa relación única y eterna entre Padre e Hijo, entre Dios Padre y Dios Hijo, desde el comienzo del Evangelio. En Juan 1:1 dijo que el Verbo era con Dios desde el principio. Estaba ahí juntos desde toda la eternidad. Una relación única y especial que había entre Padre e Hijo. O sea, desde la eternidad ellos han tenido una unidad y comunión que los hacía inseparables. Simplemente como un ejemplo completamente imperfecto de esta relación, pero que nos sirve para ilustrar esta palabra, podemos encontrar que justamente a Isaac se le llama el unigénito de Abraham. En Hebreos 11:17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Aquí también utiliza la palabra monogenes. No quiere decir entonces, entendemos por esto, que Isaac era el único hijo de Abraham. Sabemos que Abraham tuvo otros hijos, sino que por la relación que tenía Abraham con Isaac respecto a la promesa de Dios, que Dios le había dado, y a la esperanza y al gozo que le producía, había entre Abraham e Isaac una relación especial, única.
Por eso era y lo tenía como si fuera su hijo unigénito. Esa bendita comunión entre el Padre y el Hijo es lo que también Juan define como la gloria que el Señor mostró en su venida al mundo. En Cristo Él ve la relación única, eterna, especial entre Dios Padre y Dios Hijo. Pero además en esta sección el enfoque al hablar de la gloria de Dios mostrada por Cristo es justamente también en algunos de los atributos que más se relacionan con su plan de salvación. Es por eso que afirma, que testifica Juan, que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿cuál es la relación entre esos atributos justamente con el plan de redención? Bueno, pensemos rápidamente en la gracia. Sin la gracia de Dios es imposible que algún hombre, que alguna persona pueda alcanzar la salvación. Y sin la verdad de Dios tampoco es posible que el pecador pueda conocer su condición y la necesidad que tiene de un Salvador. Se necesitan ambas cosas. Por eso es que Cristo nos reveló todo lo esencial respecto a esto. En Juan 3:16, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de lo que acabo de decir. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios se muestra en el amor por la humanidad que lo desprecia enviando justamente a su Hijo al mundo. La verdad de Dios se muestra en que el ser humano pueda entender que solamente todo aquel que cree en la salvación, que solo el Hijo puede dar, reconociendo así su condición de pecador, va a recibir esta salvación, no se va a perder, sino que va a tener la vida eterna. En este versículo se nos cuenta la verdad acerca de la salvación y se nos muestra la gracia de Dios en cómo obró Él por nosotros. Gracia y verdad reveladas por medio de Cristo. En Cristo conocemos la verdad de Dios y la gracia de Dios. Sin la encarnación del Hijo de Dios no hubiéramos conocido de forma tan clara la gracia y la verdad. Sí, antes de la venida de Cristo conocíamos sobre la gracia de Dios. Especialmente el pueblo de Israel conoció sobre la gracia de Dios. Sí, conocimos la verdad, mucha verdad acerca de Dios, incluso en su ley. Pero nada como Jesús nos mostró justamente la gracia y la verdad. Él vino a revelar mejor que cualquier otra cosa. Ahora, todo lo expresado presenta la primera razón que demuestra la importancia de la encarnación del Hijo de Dios. Es un hecho singular, algo único y especial. Eso es lo que Juan está queriendo demostrarnos con todo lo que nos expresa, que este evento es tremendamente singular. Si el Verbo no se hubiera hecho carne, no podría ser el sustituto perfecto por nuestros pecados. Si el Verbo no se hubiera hecho carne, tampoco podría ser el representante de los pecadores que vino a redimir. En Adán, como nuestro representante humano, todos pecamos, pero así también en Cristo, todos los que se identifican con Él por medio de la fe, reciben el perdón de sus pecados. En Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, dice, ¿de qué está hablando? De Jesús, pero ¿de quién es? ¿Un qué? Un hombre. De un hombre, los muchos serán constituidos justos. Tenía que encarnarse, tenía que ser en todo como nosotros para hacer un perfecto sacrificio en nuestro lugar. Finalmente, hermanos, creo que hay algo en lo que podemos reflexionar que es muy notorio respecto a la doctrina de la encarnación. Por medio de la encarnación se nos revela la humildad del Señor. Humildad en que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿cuándo? En la encarnación, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Tremendo, hermanos. El Señor fue humilde. A veces menciono, no me gusta mencionar, hay personas que dicen, Jesús mostró su humildad en que vino a nacer en un pesebre. Y puede tener cierta significancia eso, pero la humildad de Jesús se mostró aunque hubiera nacido en un palacio. Su humildad se mostró en haber venido al mundo y ser igual que nosotros. Sin importar dónde nació. Su mayor acto de humildad fue haber tomado formas de hombre. ¿Cuál es la aplicación que podemos sacar de esta última idea? La misma que le hizo el apóstol Pablo a los filipenses. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿ves en tu vida esta misma clase de humildad que hubo en el Señor? ¿Hay en vos el mismo sentir que hay en Él? ¿De tener esta misma humildad? Como muchas veces le digo, si le preguntaras a alguien muy cercano tuyo que den tus mayores 5 virtudes, entre esas 5, ¿estaría la humildad? La siguiente razón de la importancia de la encarnación de Jesús en la historia de la redención se demuestra por los testimonios recibidos, por los testimonios que hemos recibido acerca de este evento. Versículo 15 y versículo 16 se nos habla de esto. Luego de expresarse respecto a lo singular que fue la encarnación de Jesús, el texto continúa y avanza agregando más evidencias acerca de su importancia. El versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Después de decirnos que en todo lo que el Señor hizo se revelaba la gloria divina, ahora agrega que hubo varios testigos que pueden certificar acerca de esto. ¿Y cuál es el primer testigo que se menciona? ¿De quién se está hablando? De Juan. Ahora, ¿qué Juan es este? Bueno, se entiende que es Juan el Bautista. El primer testigo que se presenta aquí es Juan el Bautista. Es de este Juan que está hablando el apóstol Juan. Se nos comenta respecto a Juan el Bautista que fue escogido por Dios para preparar el camino del Mesías. En Isaías capítulo 40 se nos habla acerca de él. Muchos años antes de su aparición en el mundo, la aparición de Juan, su ministerio había sido ya profetizado. En Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Estaba profetizado que este hombre iba a venir al mundo a preparar el camino del Señor. Y también sabemos por la Biblia que fue lleno del Espíritu, estando aún en el vientre de su madre, como vimos hace un ratito en Lucas capítulo 1, versículo 15. Respecto a su labor, podemos ver por medio del texto bíblico que fue de mucha relevancia y que llegó a afectar a la sociedad de su época. El ministerio de Juan el Bautista no pasó desapercibido para nada. Fue muy reconocido en aquella época. Fíjese, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 5. Y salía a él, a Juan el Bautista, salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por Juan en el Jordán confesando sus pecados. Tremendo lo que pasaba, cómo Dios usaba a Juan el Bautista. El mismo Señor Jesús dice respecto al Bautista en Lucas 7:28 que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que él. Evidentemente, este primer testigo no era un testigo cualquiera. Es muy importante y creo que por eso el apóstol Juan lo remarca, conocer cuál era el testimonio que un hombre como Juan el Bautista podía darnos respecto a Jesús. Y lo que dice justamente es muy impresionante. Él clamaba diciendo, o sea, gritaba con toda su fuerza, ¿qué cosa? Que Jesús era el Verbo de Dios. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, aquí vemos lo que él testificaba.
Por un lado, por el relato de los evangelios, sabemos que la madre de Juan el Bautista, que se llamaba Elizabeth, hoy lo leímos en la lectura bíblica, había quedado embarazada 6 meses antes que María concibiera a Jesús del Espíritu Santo. Eso se nos muestra en Lucas 1:36. Por lo que podemos notar que es por eso que en relación con el tiempo Juan puede decir que Jesús vino después que él, porque él nació y vino antes al mundo. Pero habiendo aclarado eso, luego declara fuertemente una verdad que explica mejor quién es Jesús. Juan está diciendo, aunque vino después que yo, Él es desde antes que yo exista, porque era primero que yo. Lo que Juan el Bautista como un profeta está diciendo de parte de Dios mismo son dos cosas muy importantes y muy impactantes también. Por un lado está diciendo que Jesús es eterno. De ahí la referencia a primero que yo, que en griego es la palabra protos. Y por otro lado, que Jesús es superior en rango que Él. Eso lo vemos en que diga que es antes que Él, que en griego es la palabra emprostén. Está diciendo que es eterno y que está en mayor rango que Él mismo. Por eso, por un lado, el testimonio de que Jesús es Dios es porque comparte con el Padre el atributo de ser eterno. Pero también Juan testificó que tiene un honor más alto que el de Él y que en comparación, no hay comparación. Por eso Él se menciona a sí mismo que no se ve ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Por eso, como va a decir más adelante, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es eterno y superior a mí. En Juan 1:29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí vino un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Claramente lo mismo que testificó antes, que Él es más importante porque Él es eterno y yo no. Él es Dios y Él está muy por encima de mí, infinitamente por encima de mí. No soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Ahora, si hacemos un alto en esta verdad, creo bueno reflexionar en la relación del testimonio de Juan el Bautista con lo que el pasaje nos quiere demostrar respecto al valor de la encarnación de Cristo en el plan de redención. Con su testimonio, Juan el Bautista estaría queriendo decir algo así, mirá. Él estaría diciendo algo así. Mi ministerio puede llegar a ser un poco importante en este tiempo, pero el del Cordero es de un valor infinitamente superior, ya que trasciende mi época. Yo todavía no existía, dice Juan, y Él ya estaba obrando. Yo formo parte de un trozo de la historia, pero Él es la historia. Con mi servicio, decía Juan, colaboro con el plan de redención divino. Pero Él es el Redentor divino. Es como si Juan el Bautista se estuviera parando en un punto de la historia y mirara el desarrollo de esta historia, contemplando que en cada ocasión importante del avance del plan de salvación, Cristo siempre fue una figura preponderante. En la creación del universo el Verbo estuvo presente, como nos dice Génesis 1:1. En Génesis 1:26 se nos cuenta que cuando el hombre fue creado, ahí estuvo Jesús. En Génesis 3:15, en la caída del hombre, Jesús fue la simiente de la mujer que Dios prometió que aplastaría a la serpiente. Y fue Él que habló con Abraham y le prometió un hijo y con ese hijo una descendencia, en Génesis 18:10. Cuando Josué se preparaba para arrancar con la conquista y tomar Jericó, fue el Señor mismo que lo fortaleció. En Josué capítulo 5, versículo 13. Es Cristo mismo quien se iba a levantar como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como nos dice Salmo 110, versículo 4. Era ese niño que al nacer sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, como dice Isaías 7:14. Pero también era el siervo de Dios que daría su vida por los pecados de su pueblo.
Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Juan miró para atrás y vio que siempre se trató de él. Ahora, luego de presentar tan grande testimonio como el de Juan el Bautista, el apóstol prosigue mostrando que muchos otros más pudieron atestiguar de la persona y de la obra del Señor. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Podemos poner dentro de este grupo, de estos todos, por un lado a todos aquellos que disfrutaron del Señor y su ministerio terrenal, sus discípulos, o sea, los apóstoles, las personas que sanó, los que creyeron a sus enseñanzas, fueron todos testigos que recibieron de la plenitud de Cristo, o sea, de las bendiciones que venían de Dios mismo. Cada hecho milagroso, cada parábola que usó Jesús, cada consejo que dio, cada oración que hizo, cada acto de misericordia, cada obra que Jesús hizo en la tierra fue un acto de gracia. Por eso es que el apóstol Juan pudo testificar que ante todo lo que contempló en la vida del Señor, solo se encontró con gracia sobre gracia. Gracia una y otra y otra y otra y otra vez. Todo por su gracia. Desde su concepción por gracia hasta dar su vida en la cruz por gracia. La gracia de Dios por medio del Verbo que se hizo carne fue derramada como un manantial dulce hacia la humanidad. Lo podemos comprobar entonces por todos los testimonios que tenemos en las Escrituras de cada acto de gracia de Él, mostrando gracia por la humanidad. Por ejemplo, en 2 de Pedro 1:16, es Pedro quien nos cuenta y dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro dijo, nosotros vimos esa gracia de Dios. Esto resalta la segunda razón que demuestra la importancia de la encarnación. ¿Por qué? Por los incontables testimonios fieles con los que nos contamos. Todo lo que está testificado en la Biblia acerca de Jesús es verdad. Todo es así como la Biblia cuenta. Los ciegos fueron sanados. Los mudos hablaron. Los sordos oyeron. Los endemoniados fueron libres. Él caminó sobre las aguas. Él se transfiguró. En el monte escuchó la voz de su Padre que le habló. Todo esto es verdad. Y los hermanos vivieron y murieron testificando esta verdad, porque cuando le dijeron, dejen de hablar de ese nombre, ellos dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Porque callar sería callar la verdad. No podemos dejar de testificarlo. Y Juan lo deja bien claro. Cada cosa que se manifestó y que testificó fue gracia sobre gracia. Pero por otro lado, hay algo más que considerar respecto a lo mencionado en esta sección, que es la realidad, que no son solamente los testigos que mencionamos, los únicos capaces de testificar acerca de Cristo. Cada creyente también es testigo de esa misma gracia. Gracia que te escogió, gracia que te llamó, gracia que te hizo nacer de nuevo, que te justificó, gracia que hoy te sostiene y que te va a sostener hasta el fin,
Gracia que un día te va a glorificar y gracia por la cual un día escucharás: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel y por gracia sobre mucho te pondré. Si hay alguien más que puede testificar sobre la gracia, sobre gracia, es cada uno de aquellos que recibieron la salvación. Vos no te quedás afuera en el acto de testificar lo que es gracia sobre gracia. Pero a su vez todo esto me lleva a pensar, ¿estás disfrutando de esta maravillosa gracia que se derramó en tu vida? O tal vez a veces te estás distrayendo en cosas que en comparación no tienen ningún valor. Ahora, tal vez haya alguien que todavía no ha creído de verdad en este verbo que se hizo carne, que dice que cree, que celebra Navidad, que hace un montón de cosas, pero que todavía no se ha encontrado con este verbo que se hizo carne. Quizá todavía está dudando. Quiero que sepas que si estás en esta condición todavía sin Cristo, tu vida está condenada. Que no hay esperanza para vos fuera de la obra de Cristo. Pero que tan cierto, y esta es la buena noticia, que como Jesús vino al mundo, es que si hoy venís a Él arrepentido por tus pecados y confiando en su obra salvadora, vas a poder recibir el perdón de tus pecados y la reconciliación con Dios. Esta es la buena noticia del Evangelio. Por eso te animo a que vengas hoy a Cristo, que no esperes más. Finalmente, la tercera razón la encontramos en los versículos 17 y 18. La importancia de la encarnación de Jesús en la historia de la redención se demuestra en los resultados que produjo. Al terminar este pasaje encontramos el último de los motivos por el cual podemos saber lo importante que es la encarnación dentro del plan de redención, observando que produjo unos efectos, unos resultados impresionantes. Aunque se podría mencionar mucho más, aquí el pasaje apunta a dos resultados, a dos metas puntuales que son impresionantes. La primera es la que se menciona a continuación, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la venida de Cristo al mundo logró darle a la humanidad lo que la ley de Dios no podía hacer. La ley que Moisés le dio al pueblo de Israel revelaba el carácter justo y santo de Dios. Como hemos visto un montón de veces, la ley no era mala. Los mandamientos que contenía eran santos, justos y buenos, como se nos recuerda en Romanos capítulo 7, versículo 7, versículo 12. Pero aunque los mandamientos eran santos, eran buenos, la ley por sí sola no podía salvarnos, sino que cumplía el propósito de, como dijimos, mostrarnos que santo y justo es Dios y qué pecadores que somos nosotros. Es ahí entonces donde podemos ver lo impresionante de la obra de Cristo. Su obra de salvación majestuosa no eliminó la ley de Dios, sino que lo llevó, esta obra, a cumplir toda la ley. En Mateo 5:17, el Señor Jesús lo dejó claro: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero en esta obra también de redención, al satisfacerla, al cumplirla toda, la condenación que trae el resultado de no cumplirla no se aplicaba en Cristo y por consiguiente, porque Él obedeció en todo, se le otorgan todas las bendiciones pertenecientes a quien la obedece. Es ahí donde encontramos el primer gran resultado de la encarnación y de esta obra de salvación. Los beneficios prometidos a quien cumple toda la ley que le pertenecen al Señor por su obra perfecta en el mundo son otorgados a todos los que ponen su confianza en Él. Es tremendo esto. ¿Y qué tienen que hacer estas personas para recibir todas esas bendiciones? Nada. Absolutamente nada. Porque no es por los méritos que vos y yo podamos hacer, sino por los méritos de Cristo. Por eso que por medio de Cristo, como dice aquí el pasaje, recibimos la gracia.
Por medio de Cristo también es que recibimos la verdad más importante, que fuera de Él no hay salvación. Entonces, si por medio de la ley fuimos condenados, es por medio de Cristo que no hay condenación para los que están en Él. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este maravilloso resultado de la encarnación, hermanos. Si el Verbo no se hubiera hecho carne y no hubiera vivido la vida que nosotros no podíamos vivir, que vos no podías vivir, vos no podrías ser salvo. Pero como Cristo vino e hizo esta obra verdadera de gracia, podés tener una esperanza segura en Él. Ahora, el segundo resultado con el cual el pasaje concluye es también muy interesante. Dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así como la encarnación cumplió con el propósito de revelarnos la gracia y la verdad, también nos dio la posibilidad de poder ver al Dios invisible y no morir en el intento. A ver, no hay ser humano capaz de soportar ver a Dios en toda su gloria y esplendor, pero Cristo nos lo ha dado a conocer. Miren, comparemos un poco los siguientes versículos para ver un poco esta verdad. En Éxodo 33:20 dice Jehová, dijo más Dios, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero en Hebreos 1:13 nos remarca lo siguiente acerca de Jesús, el cual, siendo el resplandor, aquí sería la refulgencia, una luz que brilla por sí mismo, no es que reflecta la luz, sino que Él alumbra con luz propia y la imagen misma de su sustancia. O sea, Jesús está diciendo ahora, de mí sí ven la gloria de Dios, lo que no podía verse en el Padre. Por eso, en definitiva, Jesús le da una explicación simple a su discípulo. Felipe le dice en Juan 14, Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? Jesús no está diciendo acá que Él sea el Padre, sino que al igual que el Padre, Él es Dios. Y que por lo tanto en Él se revela la gloria de Dios de una manera visible para la humanidad, ya que los atributos divinos del Padre son los mismos que Él también posee. Algunas versiones, como la Biblia de las Américas, no sé si lo puedes poner ahí, el versículo 18, en vez de utilizar el unigénito del Padre, utiliza una palabra que creo que es la mejor. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, no dice el unigénito Hijo. Y creo que aquí la versión Biblia de las Américas lo traduce mejor. La versión más clara es decir, el unigénito Dios. Da un mejor sentido a lo que el apóstol está queriendo demostrar. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, está hablando de Jesús, Él le ha dado a conocer. Jesús es el Dios que estando en perfecta relación de comunión con el Padre, de ahí la idea que estaba en el seno del Padre, vino al mundo y nos reveló a Dios. En conclusión, el segundo efecto que el apóstol inspirado por el Espíritu Santo decide presentar es que Cristo nos dio a conocer al Padre. El término griego acá para dar a conocer es exegemai, que da la idea de sacar afuera algo y darlo a conocer. O sea que Cristo es quien interpreta o da a conocer a Dios para que el hombre lo entienda. De hecho, la palabra nos confirma que solo Jesús está calificado para hacerlo, ya que como dice Mateo 11:27, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Él nos da a conocer la gloria eterna de Dios. Es por eso que hoy podemos adorar a Dios por el Hijo. El mayor conocimiento que hoy puedes tener del Padre es porque el Hijo en su gracia te ha querido revelar la verdad acerca de Dios. Y eso es posible solo porque el Verbo se hizo carne.
En resumen, el plan de Dios para redimir a los pecadores alcanzó su punto más alto en la vida terrenal del Hijo. La extensión de su obra tiene alcances eternos. Identificándose con el pueblo que amó y decidió salvar, hoy Cristo sigue siendo el Dios hombre, en el cual el mismo Juan nos dice que lo vio en gloria como un cordero inmolado. El mismo que habitó entre nosotros, que por fuera parecía ser un hombre como cualquier otro, pero que en verdad era el Dios eterno. Ahora ya Juan, al final de su vida, lo vuelve a describir en gloria. En Juan 1:12, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 y 18. Fíjense que ahora el testimonio de Juan de cómo lo ve a Jesús se modifica un poco de cómo era al comienzo. Dice, y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, el cielo le adora hoy por su sacrificio. Y su pueblo se va a unir un día a ese canto celestial. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice, y miré, y vi que en medio del trono y los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Tremendo, hermanos. Pensando en esto, ¿cómo no aprovechar esta semana donde el mundo celebra Navidad para justamente alabar al Cordero, quien es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza? Iglesia, alabemos hoy y siempre al Verbo de Dios, porque solo en Cristo la Navidad tiene sentido y porque Navidad es la realidad que el Verbo se hizo carne. Oremos. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra. Nos habla de una manera tan preciosa acerca de nuestro Señor Jesucristo. El Verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias por venir a este mundo, por morir por nosotros, resucitar al tercer día, estar hoy a la diestra del Padre y con la esperanza de que un día volverás por tu pueblo. Gracias por salvarnos, por redimir nuestras vidas, que podamos cantarte y exaltar tu nombre al ir terminando esta reunión. Pido que bendigas este tiempo final de alabanzas en Cristo Jesús. Amén.